Hola amigos, soy Yuda. Y el día de hoy vamos a hacer un video especial sobre la procesión del silencio aquí en San Luis Potosí. Ya vamos en camino, ya falta poco para que comience la procesión. Ahorita ya la mayoría de las calles de aquí del centro histórico ya están cerradas. Fíjense. La procesión del silencio es sin duda una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad de San Luis Potosí. Esta es sin duda una buena razón para viajar en Semana Santa a la ciudad. El ritual de la procesión se realiza cada Viernes Santo para conmemorar la pasión de Cristo a manera de luto. Ay, qué emoción, ahí viene ya. Nos tocó de un lado en donde pasan hasta las 10. La procesión comienza aproximadamente a las 7 de la tarde, 7:30. Sale del Templo del Carmen y hace un recorrido por aquí, por el centro histórico de San Luis Potosí. Y ahorita ya está nada de llegar. Vamos a ver. Los orígenes de las procesiones datan de la era de los primeros cristianos y franciscanos, que fueron los primeros en realizar un viacrucis por las calles de Jerusalén. En México se cree que esta tradición fue traída a la Nueva España por los padres carmelitas en 1585. Dicha tradición continúa así hasta nuestros días y se arraigó con mayor fuerza en las ciudades de Querétaro, San Luis Potosí, San Miguel de Allende y Taxco. En la mayoría de las manifestaciones, los hombres llevan una túnica de color que distingue a su cofradía, además de integrar una capucha. En ciertos lugares, los penitentes arrastran cadenas, van descalzos o llegan al extremo de provocarse dolor o sangrado por azotarse. Ver la procesión no tiene ningún costo, pero si deseas verla un poco más cómodo, te recomiendo que compres un boleto que incluye un asiento numerado. Vale mucho la pena ya que dura alrededor de 2 horas y media. Como tip, pregunta sobre los horarios de cada punto, ya que aunque empieza a las 8, según el lugar donde escojas será la hora en que pase. Y como otro tip, te sugiero que pidas primera fila. El costo de los boletos no es elevado. Hay desde 50 pesos hasta 250 pesos.
les puedo decir que como persona no religiosa me asombró mucho, primero porque nunca había presenciado una procesión y segundo por situaciones como los penitentes descalzos y con cadenas. Les recomiendo que si tienen la oportunidad no se lo pierdan. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like. Sayonara.